oracioncita, Sí, no va a tardar nada. Sí, no. Te doy gracias, Dios, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque sé yo que tú eres nuestro guía, Señor, y estás con nosotros en este momento. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón y enseña, Padre, lo que tú tengas que enseñar. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas, ustedes conocen a Ana. Creo que cada una de nosotros hemos leído la Biblia, aunque sea vagamente, o lo hemos escuchado en alguna prédica o alguien que nos ha compartido, y a lo mejor hasta nos hemos identificado con ella. Ana dice aquí al principio de la clase, dice Ana, retrato de la gracia femenina. ¿Cuál es el libro? Es la lección 5. Hice un resumen porque son muchas hojas, pero si algo me falta, hermana, me apoyo. Dice que el nombre de Ana significa gracia. Y pues nosotros sabemos, o a veces oramos, porque la gracia de Dios esté en nuestras vidas, ¿verdad? Gracia es el favor de Dios. Amén. Y dice la palabra que era una madre piadosa, que el hijo de Ana, Samuel, fue el último de los jueces. También fue el sacerdote que oficialmente inauguró la dinastía real verdadera de Israel, ungiendo a David como rey. Samuel se hizo una figura imponente en la historia de Israel. Dice que la vida de Ana a menudo refleja la de matriarca original. Sobre todo refleja su fe y asombrosa perseverancia. Y pues yo pienso que la fe es algo que no debemos de perder. Amén. Es algo que siempre debe de estar en nuestras vidas y todos los días acordarnos de que tenemos un Dios que es justo, un Dios que es verdadero y un Dios que nos escucha, así como Ana lo escuchó. Nosotros también tenemos necesidades y Dios siempre está ahí con su oído presto para escuchar cada una de nuestras peticiones, nuestras necesidades y nuestro agradecimiento para con Él. Dice, tanto Ana como María dedicaron formalmente a sus hijos primogénitos al Señor. Dice, en términos de sufrimiento emocional, la redención a la voluntad de Dios tendrá para ambas un precio muy alto. En el caso de Ana, esto significó la pena profunda de tener que separarse de su propio hijo, Samuel. Dejó el hogar para comenzar su formación de tiempo completo en el tabernáculo, cuando recién aprendía a caminar, edad en que la mayoría de los niños todavía regalonean en los brazos de su madre. Ustedes se imaginan para Ana lo difícil que ha de haber sido, porque pues, me imagino que todas las que estamos aquí somos madres, ¿verdad? A excepción de Judy, pero usted tampoco, pero ha podido ver el amor de madre en su mamá, en sus hermanas, soltar un hijo tan pequeñito, Sí. aún aunque ella lo pidió para agradar y para servir al Señor, pues ha de haber sido algo bien duro porque era casi un bebé, pero ella cumplió. Era un bebé de 2 años. Sí, ella cumplió con esa promesa, que si el Señor le daba un hijo, ella se lo iba a entregar. Y así es como cada uno de nosotros cuando nos comprometemos con el Señor tenemos que cumplir lo que le prometimos.
porque a veces oramos y le pedimos al Señor algo y decimos, Dios, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y cuando Dios nos contesta esa oración, a nosotros se nos olvida. Pero seamos como Ana. Ana cumplió su promesa y así también nosotros cumplamos la promesa que hicimos a Dios y vamos a ser bendecidas en todo momento. Dice, pero su famosa oración de dedicación cuando ofreció su hijo a Dios es en realidad una apología profética del Mesías de Israel. Evidentemente no andaba ronca, yo no sé por qué me estoy poniendo ronca. Evidentemente ella abrigaba la misma esperanza mesiánica que marcaba la cosmovisión de cada una de las mujeres extraordinarias que estamos estudiando. Hermana, la herencia mesiánica era esperar a Jesús. La genealogía del Mesías. Sí, ella tenía esa esperanza y pues eso ayudó a que su fe creciera, ¿verdad? Dice, en realidad, puesto que Ana es la última mujer del Antiguo Testamento con la que estamos tratando, es digno de mencionar cuán destacada es la expectativa mesiánica en el Antiguo Testamento. No solamente en la vida de estas pocas mujeres, sino a través de toda la ley, los salmos y los profetas. Dice, la verdad es que cada hombre y mujer realmente justo del Antiguo Testamento compartió el mismo anhelo ferviente por el Mesías venidero. En otras palabras, Cristo ha sido siempre el único objetivo verdadero de toda la fe salvadora, aún en los tiempos del Antiguo Testamento. La promesa del Redentor ocurrió mucho antes que fuera explícitamente revelada en forma humana. Ellos tenían la fe y la confianza en la venida de Cristo. La fe de los creyentes fieles siempre ha tenido esa perspectiva centrada en Cristo. Dice, una herencia piadosa. Ana era una mujer desconocida que vivía en un lugar remoto de Israel con su marido. Elcana se llamaba su marido. Tenían una casa en el territorio ocupado por la tribu de Efraín. Dice, encontramos una lista en la que aparece el tatarabuelo de Elcana, su común efrateo. Dice, pero esto claramente designa solo el territorio donde la familia vivía y no su línea de ascendencia. Dice que el esposo de Ana era conocido como Gemán, el cantor. Dice que en ese tiempo, pues todos los que eran judíos, eran del pueblo de Israel, acostumbraban a ir a los lugares altos, ¿verdad? A agradecer a Dios. Dice que Ana viajaba fielmente con Elcana al templo todos los años para adorar y ofrecer sacrificios. La escritura los relata como una familia devota, aunque vivían en un periodo deprimente de la historia de Israel. La Biblia nos recuerda que Elcana viajaba a Silo para adorar y ofrecer su sacrificio. Y eso para mí es algo que nosotros no debemos de olvidar. Adorar siempre y darle la gloria a Dios, glorificarlo, ¿verdad? A cada momento y nosotros tenemos la ventaja, por decir, de asistir aquí a la iglesia, de que en nuestra casa podemos buscarlo. En esos tiempos antiguos no era así. Ellos tenían que asistir a un lugar determinado y buscar el rostro de Dios ahí
Y desde que pues Jesús vino, ¿no? Para nosotros es muy distinto. Tenemos acceso a Él Amén. y eso tenemos que aprovecharlo, hermanos, porque Amén. a cada momento nosotros podemos buscarlo. Aunque andemos haciendo el quehacer, aunque estemos sentados, Dios está ahí. Dios siempre nos escucha. Amén. Para que no nos podamos sentir solas, tenemos que buscar. Porque pues la vida es bien difícil, pero Dios nos muestra su misericordia y su amor. Amén. A pesar de su carácter gentil, la vida de Ana en casa era a menudo problemática y triste. Su marido era un bígamo. Ha sido muy difícil, ¿verdad? Porque pues en estos tiempos pues ya no hay, entre comillas, bigamia, pero en ese tiempo ella tuvo que vivir en una familia así. Dice, en las palabras de la Escritura, tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana de la que estamos hablando en este momento, y la otra se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no. Pues obviamente esta situación causaba grave tensión al interior de la familia. Penina, llamada rival de Ana, la provocaba adrede, aguijoneándola por el hecho de que el Señor no le había dado hijos. Dice, el Cana prefería a Ana, a quien amaba profundamente, pero eso solo magnificaba la amarga rivalidad entre las mujeres. Ana estaba en constante angustia debido a su esterilidad, pues ha de haber sido bien angustiante. Yo tengo solamente una hija y mi hija cuando se casó no tuvo hijos, luego no tenía. Es la mamá de mi nieta de 7 años. En mi casa hubo una hermana que estuvo orando conmigo, oramos alrededor de 1 año y mi hija quedó embarazada. Amén. Y mi nieta es una oración contestada. Amén. Entonces, a cada momento, si yo me pongo a ver mi vida, yo puedo ver que Dios ha estado conmigo, que yo he podido recurrir a Él y Dios me ha contestado. Entonces, pues yo sé que mi hija no me lo decía, pero para ella era difícil, pues no tener hijos. Y entonces yo en forma personal, de esa forma lo viví. Yo soy una mamá con muchos hijos, tengo hasta gemelos, pero ella es gemela, pero ella no podía tener su niña y inclusive ya nada más con ella se quedó. Pero le doy gracias a Dios porque yo le puedo decir a mi nieta que por una oración que estuvimos haciendo, Dios la mandó aquí con nosotros. Dice que ella lloraba amargamente y literalmente podía pasar días sin comer, pues porque me imagino que ella se debe haber sentido bien triste y a lo mejor menos que Penina. Anhelaba ser madre y era la ambición de su vida. Dice, estoy convencido que no era ninguna aspiración egoísta. La manera como inmediatamente dedicó a su primer hijo al Señor y lo dio para servir al interior del tabernáculo a tan tierna edad demuestra la pureza de sus motivaciones. Para ella la maternidad era la vocación más alta que Dios puede otorgar a cualquier mujer. Sí, a uno le da mucha alegría, ¿verdad?, tener sus hijos y poder experimentar eso. Y me imagino que ella ver a alguien que sí podía ser madre y ella no, era difícil, pero ella se refugiaba en oración, pidiéndole a Dios que contestara su petición. Dice, es un recuerdo de que las madres son artífices de hombres y arquitectos de la próxima generación.
pues sí, Dios nos da a nuestros hijos, nos entrega un tesoro, ¿verdad? Y una herencia para que nosotros formemos hombres y mujeres de bien, para que nosotros los guiemos en el camino de Dios, porque si nosotros lo conocemos, sabemos que es la verdad y que es la vida y que Él nos promete tantas cosas estando aquí y cuando ya no estemos aquí. Entonces, pues para nosotros es un compromiso también el guiar a nuestros hijos. Dice, su fervorosa oración por un hijo fue el comienzo de una serie de eventos que ayudaron a cambiar la oscuridad y el decaimiento espiritual en Israel. Dice, nuestro primer encuentro con Ana ocurre cuando Israel tiene la desesperada necesidad de un gran líder y un gran hombre. Ana llegó a ser la mujer a quien Dios usó para que ayudara a formar a este hombre. Tuvo un privilegio especial porque Dios la usó para ser la madre de Samuel. Y fue la fe que ella tuvo en cada oración que ella hizo, pidiéndole a Dios ese hijo. Dice, creo que la influencia de Ana como esposa y madre piadosa se puede ver en los tres grandes amores de su vida. Pues ella amaba mucho a su marido y eso es algo también que nuestros hijos ven, ¿verdad? Que a veces pues tenemos pues desavenencias, vaya, o problemas, los caracteres no son iguales, pero pues a los hijos también somos un ejemplo para ellos. Ellos siempre nos quieren ver en armonía. Ellos siempre quieren ver que nosotros como parejas podamos estar unidos y guiándolos, sintiendo que los podemos fortalecer a nuestros hijos y que podemos enseñarles por medio de ese matrimonio el amor, porque Dios es el que pone el amor en nosotros. A veces tenemos problemas, ¿verdad? Pero siempre está ahí el amor de Dios, haciéndonos ver lo bueno de aquella persona, haciéndonos comprendernos, ¿verdad? Porque tanto nosotros tenemos errores como ellos. Dice, obviamente el matrimonio de Ana no era perfecto, en especial por los celos y la rivalidad por causa de la bigamia del marido. Ana parece que era la primera esposa, ya que se le nombra primero. Aparentemente el Cana se casó después con Penina, debido a la esterilidad de Ana. Dice, recuerde, en esta cultura se estimaba crucial tener hijos que mantuvieran la herencia y el nombre de la familia. Pero el matrimonio de Ana, aunque deteriorado por las tensiones, era sólido. El Cana obviamente la amaba con sincero afecto y sabía que su amor era recíproco. En efecto, él trató de confortarla tiernamente, recordándole su amor por ella. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Porque ella lloraba porque no tenía un hijo y dejaba de comer. Y porque está afligido tu corazón. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Esta súplica ayudó al menos por el momento, porque Ana inmediatamente se levantó, comió y luego fue al tabernáculo. El amor de Ana por su marido es la primera clave para comprender su profunda influencia como madre. Contrariamente a la creencia popular, lo más importante característica de una madre piadosa no es la relación de ella con sus hijos, es su amor para su marido. El amor entre marido y su mujer es la clave auténtica que conduce a una familia próspera. Un ambiente familiar saludable no puede solo construirse sobre el amor de los padres para con sus hijos. La familia bien constituida tiene al matrimonio en el centro.
no gira alrededor de sus hijos. La importancia, ¿verdad?, de los matrimonios en la vida de nosotros y en la vida de nuestros hijos. Dice que adoraban a Dios juntos y lo hacían con regularidad. Dice, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Pero eso no significa que Ana y Elcana visitaran el templo solamente una vez al año. A todos los israelitas hombres se les exigía que asistieran a lo menos 3 fiestas anuales. Dice, muy probablemente Elcana llevaba a su familia consigo a esos viajes. Es probable que viajaran juntos a Silo en otras ocasiones. Dice, era unos 40 kilómetros a lo largo del Valle del Jordán. El viaje podía fácilmente hacerse en 2 días o menos. La adoración parece haber sido un aspecto central en la convivencia de Ana y Elcana. Era lo que conservaba la solidez del amor del uno por el otro frente a tanta adversidad. Obviamente, Ana tenía un profundo y constante amor por Dios. Su pasión espiritual se veía en el fervor de su vida de oración. Era una mujer devota, cuyos afectos estaban puestos en las cosas celestiales, no en lo terrenal. Su anhelo de tener un hijo no era solo por una autosatisfacción, nada más lejos de ella. No se trataba solo de obtener lo que deseaba, dice, sino por un hijo. Ella no rogó por hijo, sino por un hijo. Pidió a Dios un hijo para que pudiera servir en el templo. Si Dios la favorecía con ese hijo, se lo daría a Dios. Las acciones de Ana demostraron que no quería un hijo para su propio placer, sino para servir al Señor. Dice, esto es algo bien importante porque dice, era importante, creo, que a pesar de la amarga agonía, pues porque ella sufría por la falta de ese hijo, que Ana sufrió por falta de sus hijos, nunca se convirtió en una mujer quejumbrosa o en una regañona. O sea que ella evitaba estarse quejando porque no tenía hijos, sino en lugar de quejarse, buscaba a Dios. A pesar de su decepción y angustia, se mantenía fiel a Jehová. A decir verdad, la frustración parece haberla acercado más y más al Señor, en lugar de alejarla de Él, y persistió en la oración. Dice, es una característica hermosa y fue el distintivo de la virtud de Ana, una fe constante e invariable. Dice, así sus pruebas tenían el beneficio de hacerla una mujer de oración. Realmente ejemplificar lo que significa orar sin cesar. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si tú te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Había 2 partes en el voto de Ana. Uno era la promesa de dar el hijo al Señor. Los eventos siguientes demostraron que por esta promesa ella proyectó dedicarlo al servicio en el tabernáculo por tiempo completo. La última parte de la promesa de Ana implicaba un voto de nunca cortarle el cabello. Dice, obviamente Ana quería que su hijo fuera un hombre
piadoso que sirviera y glorificara al Señor toda su vida. Estas no fueron promesas hechas a la ligera, porque cuando Dios finalmente respondió a su oración, no retrocedió por la difícil carga que su voto había puesto sobre ella como madre de Samuel. El fervor de las oraciones de Ana la hizo prominente en el tabernáculo, especialmente en esa era decadente. Ella estaba totalmente consumida por la pasión de su oración y tan perturbada con su llanto. Lo más seguro es que ella estaba orando en el templo y el sacerdote Elí pues, creía que ella estaba mal, ¿verdad? Dice, tanto que atrajo la atención del anciano sacerdote Elí. Lo más seguro es que él nunca había sido testigo de una oración tan sentida como ferviente, por lo que no supo de qué se trataba. Dice que la reacción del sacerdote Elí era típica en él, muestra cuán completamente carecía de discernimiento o incluso de la mínima cortesía. Dice, en primer lugar, era costumbre en Israel orar en voz alta, no en silencio. Ana parece haber entendido que el Dios ve directamente el corazón humano y que conoce nuestros pensamientos, aún antes que se conviertan en palabras, y nuestras palabras antes de que se formen en nuestros labios. Todavía más, en el Nuevo Testamento se nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso Ana no tenía necesidad de orar en voz alta. No lo estaba haciendo por un ritual. Sabía que el Señor conocía su corazón. Por contraste, la oración privada debe haberle parecido tan extraña a Elí que no pudo reconocerla cuando la vio, a menos que éste se ajustara a las costumbres ceremoniales. Él no lo entendió en su momento, porque a veces nosotros también tenemos momentos en que oramos en silencio, pero estamos orando y pidiéndole a Dios. La respuesta final de Ana a Elí reveló otro de sus rasgos espirituales positivos. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Como que ella, pienso yo que sintió que con esa última oración el Señor le iba a dar una respuesta, ¿verdad? Que ella, de estar afligida, sin querer comer, triste, ella se regresó pues con la seguridad de que Dios había escuchado su oración. Dice, Ana puso toda su carga sobre el Señor y dejó su frustración ahí en el altar. Hizo lo que había venido a hacer al tabernáculo, traer su causa ante el Señor. Ahora estaba contenta de dejar el asunto en sus manos. Cuando Dios finalmente respondió a la oración de Ana, dándole el hijo que había pedido, su alma agradecida respondió con un limpio y continuo torrente de alabanza. Sus palabras registradas para nosotros en 1 Samuel 2 del 1 al 10 son una obra maestra en el capítulo que sigue. Revisaremos el Magnificat de María, el cual es muy similar a este pasaje, en este estilo tanto como en sustancia. Es la oración, ¿verdad?, de Ana. Reconocía, por ejemplo, la santidad de Dios, su misericordia, su soberanía, su poder y su sabiduría. Lo adoraba como Salvador, como Creador y como juez soberano. Reconocía la voluntad y la depravación de la naturaleza humana, tanto como la locura de la incredulidad y la rebeldía. En suma, sus pocas estrofas son una obra
conocimiento teológico. Ana había basado en su propio conocimiento íntimo de Dios. Sus palabras de alabanza estaban llenas de amor y de asombro. Este amor para Él y el amor por todas las cosas celestiales fue una de las claves para la influencia de ella como madre. Dice, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pero el significado de Samuel no está completamente claro. Podía literalmente traducirse en nombre de Dios. Algunos comentaristas sugieren que pudiera significar pedido de Dios y otros dicen oído por Dios. En hebreo el nombre es muy similar a Ismael, que significa Dios escuchará. Cualquiera sea el verdadero significado del nombre, la esencia de lo que esto dice a Ana es claro. Samuel era una respuesta viviente de la oración, un recordatorio de que Dios había oído lo que ella pidió y le había concedido el deseo de su corazón. Dice, la historia nos dice que ella hizo bien su trabajo. Samuel, obviamente un niño precoz, creció en sabiduría y conocimiento. Aquellos primeros años fijaron un curso a su vida del cual nunca se desvió. La única mancha sobre sus antecedentes se produjo en su vejez. Dice, y le hacía a su madre túnicas cada vez que ella lo iba a visitar. Traía pequeñas túnicas al pequeño Samuel. Y pues me imagino que ella se las hacía con mucho amor y era algo que ella traía especial para él. Dice, la escritura dice que Dios bendijo a Ana con 5 hijos más, 3 niños y 2 niñas. Su hogar y su vida de familia fueron ricos y plenos. Fue bendecida por Dios al permitirle conseguir cada objetivo que alguna vez anheló cumplir. Su amor por el cielo, por su marido y por su hogar siguen siendo todavía las prioridades verdaderas de toda madre y esposa piadosa. Su extraordinaria vida se alza como un maravilloso ejemplo para las mujeres de hoy, que desean que sus hogares sean un lugar donde se honre a Dios, aún en medio de una sociedad tenebrosa y pecadora. Y Ana nos muestra lo que Dios puede hacer a través de la vida de nosotros. Entonces, pues yo le agradezco, hermana, esta palabra, porque dice que la palabra habla primero a nuestras vidas. Y pues uno quisiera tener tantito de lo que fue Ana y ser como ella fue y seguir orando y orando. Amén. Y nunca apartarnos del Señor. Amén. Porque Él es la verdad de nuestras vidas, es la guía y es la esperanza que todos estamos buscando. Amén. Y entonces, pues gracias por estar aquí y si me faltó algo, pues disculpen porque soy nerviosa.